Un sábado Jesús estaba cenando en la casa de un jefe de los fariseos. Todos los que estaban presentes lo vigilaban muy atentos. De pronto, un hombre que tenía las piernas y los brazos hinchados se paró delante de él. Jesús miró a los maestros de la ley y a los fariseos y les preguntó: ¿se debe o no se debe sanar a un enfermo el día de descanso? Ellos quedaron callados. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo sanó y lo despidió. Después les preguntó a los que estaban presentes: si uno de sus hijos o uno de sus bueyes se cayera en un pozo, ¿no es cierto que lo sacarían de inmediato aunque fuera sábado? Pero ellos no pudieron decir nada. Parece que esta reunión en la casa de este jefe de fariseos era un complot, era una trampa contra Jesús, porque los presentes en esa cena, muchos de ellos no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Y cuando Jesús les hizo preguntas acerca de hacer el bien en el día de descanso, solo guardaron silencio, no dijeron nada. Antes que sucediera esto, vemos en otras ocasiones que Jesús había tenido varios momentos de tensión con los fariseos, ya que Jesús no estaba guardando el sábado como lo decía la tradición. Incluso sus discípulos en una ocasión no se lavaron las manos como era la costumbre. Entonces notamos que en varias ocasiones los religiosos querían hacerlo quedar mal ante la gente. Estaban buscando que Jesús cayera en un error. Y dice en esta historia que lo tenían bien vigiladito. ¿Por qué lo tenían tan vigilado? Porque estaban esperando a que se equivocara en algo que dijera o en algo que hiciera para acusarlo. Entonces, este hombre enfermo se presenta ante Jesús. Tenía los brazos y las piernas hinchadas. ¿Cómo llegó hasta ese lugar este hombre? Porque estaban en la casa de uno de los jefes de los fariseos. O sea que en ese lugar había gente importante y respetada. Pero alguien con astucia metió a este hombre enfermo para poner a prueba a Jesús. Y Jesús les pregunta: ¿se debe o no se debe sanar a un enfermo en el día de descanso? ¿Debemos hacer el bien o no? Y solamente los fariseos y la gente que estaba ahí guardaron silencio. Y este silencio significa una de dos cosas. Número uno, porque no estaban de acuerdo con Jesús por sus propias convicciones. O número dos, porque entre ellos tenían temor de responder por lo que otros iban a decir. Quizá había uno que otro ahí que estaba de acuerdo con Jesús, pero no se animó a responder. Pero aquí el quedarse callado y ver la injusticia con nuestros propios ojos nos hace cómplices de la maldad. Estos religiosos no se estaban poniendo en los zapatos del hombre enfermo, y los que quizá sí querían ayudarlo y alzar la voz, no lo hacían porque tenían miedo de la opinión de los demás. Solo Jesús demostró bondad a este hombre dándole la sanidad que necesitaba. La religiosidad nos desconecta de amar al prójimo como a uno mismo. Y esto es un principio de Jesús, el amor. Jesús nos llama a amar, porque la religiosidad nos hace levantar prejuicios y críticas contra otros porque no están haciendo lo que yo hago. La religiosidad nos hace quedarnos callados ante la injusticia. A los religiosos solo les importa sentirse bien consigo mismos sin ver la necesidad de otros. Por ejemplo, hay muchos casos aquí en México de abuso, de trata de personas, la corrupción, familias que se están destruyendo y solo unos pocos están levantando la voz. Hace un tiempo un amigo de un pueblo mixteco me llamó por teléfono y me dijo: Dani, mi madre acaba de morir. Mi familia y yo estamos muy tristes y necesitamos que ores por nosotros. En ese instante oré por él y por su familia y traté de estar con ellos en su momento de tristeza. Y en el funeral llegó un señor con un vaso de veladora para poner al lado del ataúd, ya que era una costumbre. Y el señor, al no ver otra veladora ahí, ya que la familia no creía en esas cosas, salió muy enojado, muy molesto, gritando y diciéndole a la familia: ¿por qué no tienen más veladoras al lado del ataúd? Ustedes están mal, nuestras costumbres no las están cumpliendo. Y en ese instante el Señor salió enojado e insultando a toda la familia por no haber puesto veladoras. La religiosidad nos deja cegados ante el dolor
de los demás. Y es que la religión aparenta ser muy bonita, porque pensamos que los ritos, los cultos, las prácticas externas nos hacen estar más cerca de Dios. Y por eso, naturalmente, el ser humano cae en esto. Incluso los ateos, los que no creen en Dios, llegan a ser tan religiosos a su fe que odian a los demás por no pensar como ellos. Pero Jesús aquí en esta historia nos llama, nos habla a amar a nuestro prójimo. Nos llama a hacer el bien, sea el día que sea sábado, domingo, lunes, el día que sea. Dios nos llama a ser bondadosos. La religiosidad solamente destruye familias, destruye comunidades y también nos destruye a nosotros mismos. Imitemos al Señor Jesús y seamos sus discípulos.